por un montón, por varias formas, pero ha quedado pues la clasificación por el tamaño del vaso, ¿no es cierto? Entonces tenemos vasculitis de vasos de gran tamaño, mediano, pequeño, ¿no? Pequeño tamaño. Vamos a empezar primero entonces con, bueno, todas las vasculitis, bueno, no todas, la mayoría en realidad, que lo revisan mejor. Vamos a empezar entonces hablando de cada una de las principales. Vamos a hablar de la arteritis de células gigantes o arteritis de temporal. Esta es una vasculitis de grandes y mediano vaso, ¿ok? Y se le llama también, o mejor dicho, es una vasculitis de tipo granulomatosa. Ustedes ya saben que es un granuloma, ¿no? Es un tipo de inflamación crónica. Sobre todo de vasos en la cabeza que abarcan las arterias temporal y oftálmica. ¿Cómo es lo que se ve? Se ve un engrosamiento de la íntima, ¿ok? Y es segmentaria. ¿A qué se llama segmentaria? Significa que tú tienes la arteria, tienes zonas que están patológicas y zonas que están sanas, ¿ya? O sea, vas a encontrar, no es continuo la lesión. Es por eso que la biopsia del vaso tienes que hacerlo no solo una, tienes que ir haciendo en varios lugares porque puede que salga justo, le hayas dado a la zona que está sana. Entonces yo te puedo informar como un vaso SAS, ¿no es cierto? O sea, normal. Pero de repente pues, en el otro más, o sea, en otra zona debe estar patológica. Entonces lo que tú vas a encontrar es esto, vas a encontrar granulomas, que son estas lesiones que ustedes ven en la pared del vaso, y vas a encontrar fragmentos de la elástica interna. Es algo que falta un poco hablar un poco de la elástica interna. La elástica interna es una parte del vaso sanguíneo. Ustedes tienen la íntima, y debajo de la íntima está la elástica interna. ¿Ok? Luego tienen la media, y al final de la media está la elástica externa. ¿Ya? Esa es la lámina elástica, que es, bueno, es elástico en realidad, ¿no? Tejido elástico. Entonces ustedes van a encontrar acá, esta es una célula gigante multinucleada, y vas a encontrar esto de acá que ustedes ven como unos gusanitos, es la elástica. Debería estar continua, es normal, porque tiene que estar en un vaso es así, continua, ¿no? Pero acá está fragmentada. Entonces es una vasculitis, también llamada arteritis del temporal, paciente que viene con dolores de cabeza, ¿no? Y puede alteraciones también de la visión, en viejitos. La arteritis de Takayasu, también llamada, esta arteritis también granulomatosa, es la famosa enfermedad sin pulso, sobre todo de mujeres asiáticas, y esto compromete a grandes vasos, aorta y el callado de la aorta con los vasos que salen del callado. Por eso es que es una enfermedad en la cual no vas a encontrar pulso, porque está cerrado el vaso, ¿no? Hay una hiperplasia de la íntima, miren, grandota y gordota, ¿ya? Y histológicamente vas a encontrar granulomas con células mononucleares y células gigantes. Acá están los linfocitos y acá tenemos células gigantes. Como le digo, es la enfermedad sin pulso y puedes tener infarto de miocardio, por supuesto, ¿no? Porque justo la aorta o la primera rama en realidad de la aorta, pues ¿qué cosa es? Es las coronarias, y ahí hay alteración. Bien, también de grandes vasos, Takayasu. La poliarteritis nodosa. Esta es una vasculitis de arterias de mediano calibre, musculares sobre todo, ¿ya? Y es una inflamación de tipo transmural, segmentaria y necrotizante. Es decir, vas a encontrar zonas, como les digo, parchadas, ¿no es cierto? Patológicas, segmentaria y necrotizante. Y en frecuencia de compromiso, lo primero que es el T es el riñón. Riñón, corazón, hígado, tracto gastrointestinal, y está mucho asociado al virus de la hepatitis B. Parece ser que hay una reacción cruzada ahí con antígenos del virus, ¿no? Con algún antígeno que esté en el vaso sanguíneo. Tú vas a encontrar estadios agudos y crónicos a la vez. Miren cómo el vasito, lo tenemos aquí, ya está con este material fibrinoide, porque es una necrosis de tipo fibrinoide, alrededor del vaso sanguíneo. ¿Ya? Y es multisistémica, ¿no? En múltiples órganos tenemos la poliarteritis nodosa. La enfermedad de Kawasaki, o también llamado de grandes, medianos y pequeños, es una enfermedad de grandes, medianos y pequeños vasos, es sobre todo de niños, ¿no? Niños menores de 4 años. Estos pacientitos es también llamado la enfermedad, es el mucocutáneo adenopático. Son pacientes que vienen con ganglios inflamados y tienes un exantema a nivel de las mucosas, de la boquita, ¿no? De las conjuntivas. Y tienes lesión hacia aneurismas de las arterias coronarias e infartos. Entonces, un niño que es un infarto es bien raro, ¿no? En realidad no existe casi infartos en niños. Si hay un infarto en un niño, tienes que pensar probablemente en un Kawasaki, ¿no? Que tenga este chiquito.
Hay una infección ahí, no se sabe muy bien, aparentemente se asocia que ha tenido ese niño anteriormente, ¿no? Antecedentes de infección de vías aéreas respiratorias. Es una hipersensibilidad tipo retardada y la inflamación es transmural. Este es el vaso, miren, este es el vasito, esta es otra coloración y acá hay un aneurisma, se ha roto completamente. Y ha hecho una hemorragia en esta zona de acá, que es lo que se ve en este vasito de este corazoncito, de este chiquitito. La polongitis microscópica es de capilares, arteriolas y vénulas, o sea, son de vasos bien pequeñitos. Es una vasculitis por hipersensibilidad o también llamado leucocitoclástica. ¿Qué significa leucocitoclástica? Que en la pared del vaso tú vas a encontrar fragmentos de polimorfos nucleares. Se llama polvo nuclear. O sea, el polimorfo en su intento, mejor dicho, muere, ¿no es cierto? Cuando actúa, cuando empieza a fagocitar, de alguna manera también muere y deja esos restos en la pared del vaso. Eso se llama leucocitoclastia. Y eso se ve mucho en estas vasculitis, en la poliangitis microscópica. ¿Se debe a qué? Pueden ser por fármacos, pueden ser por virus, no se sabe muy bien exactamente la causa, y afecta piel, mucosas, pulmón, tracto gastrointestinal, riñón y músculo. También es sistémica. Es una respuesta de anticuerpos frente a antígeno y es ANCA positivo P. ¿No? ¿Se acuerdan que los ANCA es el antígeno contra el citoplasma del neutrófilo? ¿No? Hay dos tipos de ANCA, el ANCA C, que es el ANCA citoplasmático, y el ANCA P, que es el ANCA perinuclear, ¿no? Entonces, este es ANCA P positivo. Y lo que vas a encontrar es necrosis fibrinoide de la media y neutrófilos. Acá, aunque no aparezca, este es un vaso. Y este vaso está lleno de estos puntitos que son polvo nuclear, o sea, neutrófilos, y hay necrosis fibrinoide, está cerrado el vaso. ¿Y el paciente con qué viene? Viene con hemorragias múltiples en la piel, sobre todo con costras, ¿no? Piensan mucho en vasculitis en estos pacientitos. Otro tipo de inflamación de vasculitis es la granulomatosis de Wegener y como su nombre lo dice, forma granulomas. Este es el tracto respiratorio superior e inferior. Estos son ANCA C positivo, o sea, son ANCA citoplasmáticos, ¿no? Contrae el neutrófilo. Es una vasculitis en pulmón y en vías respiratorias superiores y también se asocia a una glomerulonefritis focal, ¿no? O sea, estamos hablando en el riñón. O sea, la granulomatosis de Wegener afecta pulmón y riñón. Y también es una hipersensibilidad a antígenos infecciosos. El otro tipo de vasculitis que también afecta vías respiratorias es la de Chor-Strauss, que es una granulomatosis y también una angitis alérgica. Son pacientes que tienen eosinofilia, pacientes con asmas o con asma muy severo, que el tratamiento es muy difícil para ellos, ¿ok? Rinitis, y no afecta el riñón. Son ANCA-P positivo, este tipo de vasculitis. Y por último tenemos la enfermedad de Buerger, que es la tromboangeitis obliterante. Como su nombre lo dice, ¿no? Es un vaso, ¿okay?, donde hay trombo y que cierra la luz. Produce insuficiencia vascular, es una trombosis aguda, segmentaria e inflamación crónica. Se ve mucho en fumadores. Pacientes que fuman mucho hacen ese tipo de vasculitis. Este es el vaso, miren, esta es la media, ¿ok?, muscular. Esta de acá es la luz y la luz está obliterada, está totalmente cerrada. ¿Ya? ¿Y qué cosa hay adentro? Fibrina y hay polimorfonucleares. Pues se llama una tromboangeitis obliterante. Clínicamente, si tú cierras la luz de un vaso, lo que vas a tener es isquemia. Entonces vas a tener úlceras y posteriormente gangrena, sobre todo de partes sacrales, dedos de manos y pies. Y también tienes Raynaud. Esa es la clínica de estos pacientes. Hacen Raynaud, úlceras crónicas y gangrena. Finalmente terminan así, con partes de las falanges gangrenadas, ¿no? Obviamente eso tiene que haber pasado años para que el paciente tenga esto, porque generalmente cuando aparece, tienen Raynaud al inicio, se les hace el estudio de todo, consideran que es una enfermedad de Buerger y si fuma el paciente, eso hay que evitarlo, ¿no es cierto? Y eso regresiona. Pero acá pues imposible, ya no, ya. Entre los tumores vasculares vamos a hablar del granuloma piógeno, que es bastante común. No sé si alguna vez han visto o han tenido granuloma piógeno. Es un tumor de las capilares, es un tumor capilar, sobre todo de los dedos, ¿ya? En las zonas periunguiales, ¿no? Alrededor de las uñas. Se asocia a algún traumatismo, a algo, no se sabe muy bien, y aparecen estas lesioncitas. Bueno, acá no está tanto periungual, pero está justo en la yema del dedo, que es una lesión elevada como si fuese un honguito, ¿no? Se le llama granuloma piógeno, ¿por qué? Porque como está en la mano, ya es fácilmente
que choque con superficies. Entonces sangra, ¿no? Sangra y se infecta y el paciente está que se la agarra y todo y vas a tener, acá en esta gráfica no hay, en este dibujo, perdón, en esta foto, pero está erodado acá, erosionado y está con polimorfonucleares. Por eso se llaman granuloma piógeno. El nombre está mal dicho, ¿ya? Porque es un tumor de vasitos. Esto es lo que ha proliferado, los capilares que están en la dermis. No sé si lo ven acá, todo esto son capilares, ¿ya? Acúmulo de capilares. ¿Qué haces con esto? Lo sacan el cirujano y queda curado el paciente, ¿no? Es totalmente benigno. Otro tipo de lesión vascular es el hemangioma juvenil. Y como ustedes ven, es una proliferación de vasitos, muy común en recién nacidos, ¿no? Si han visto, los recién nacidos tienen estas manchitas rojitas que aparecen en la carita, ¿no? Y que con el tiempo eso desaparece, ¿no? A los 4 o 5 años debe desaparecer. A veces no. Y si no, bueno, pues se le saca, ¿no? Lo estirpan por estética, ¿no? Y está compuesto de capilares. Es benigno también, totalmente benigno. El hemangioma cavernoso, eso sí es benigno, ¿ok? El problema este es diferente. Si se dan cuenta, aquí la proliferación es de capilares, ¿no? Lo ven acá, todas estas luces. Pero acá, como su nombre lo dice, cavernoso, la proliferación o la dilatación de los vasos son enormes. Pues se llaman como cavernas, grandotas, llenas de sangre, ¿no? Lo malo de estos hemangiomas cavernosos es que no son muy delimitados, entonces hay que sacar con un buen margen para que no vuelva a crecer. Cuando aparece en un complejo, o sea, aparecen en la piel, en el hígado y en el sistema nervioso central, los hemangiomas, es la enfermedad de von Hippel-Lindau, no sé si se han escuchado alguna vez, ya que son hemangiomas a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del cerebelo. Y también búscale y vas a encontrar que hay en hígado y también en piel. Y es familiar, esto es autosómico recesivo. Otro tipo de tumor benigno es el linfangioma. Si el hemangioma es de vasos sanguíneos, el linfangioma tiene que ser de los vasos linfáticos, ¿no? Es este de acá. Son canales vasculares dilatados. La diferencia entre una arteria y un vaso sanguíneo y un vaso linfático es que acá no hay glóbulos rojos. ¿Sí o no? En el vaso linfático no circulan glóbulos rojos. Entonces yo puedo decir que esto de acá es linfático. Ya, cuando aparecen en la parte posterior del cuello, esta zona de acá atrás, eso se llama higroma, con H, ¿no? Higroma. Muy común también, o se ve en pacientes con síndrome de Turner, tipo de lesiones de cromosomas. Luego, otro tumor benigno en realidad es la angiomatosis basilar. La angiomatosis basilar está dado por una bacteria que es la Bartonella. Esta estimula la proliferación de células endoteliales y forma vasos, ¿ok? Y hacen tumorcitos. Y está formado por esta proliferación de células endoteliales que forman vasos sanguíneos y polimorfonucleares. Y histológicamente se puede ver la Bartonella con una coloración especial de plata, en negro. No todo lo que es plata y lo que tú quieres ver se va a teñir de color negro, en piel, huesos y en encéfalo. Y el otro tumor muy común es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, tienes 4 tipos de sarcoma de Kaposi. El crónico clásico europeo es de adultos mayores. Generalmente no compromete vísceras ni ganglios, ¿no? Sobre todo es en piel, el paciente viene con estas placas eritematosas, ¿no es cierto? Pueden ser placas, o sea, manchas, pueden ser lesiones más elevadas o una masa. Tenemos el africano o endémico, que es muy parecida a la distribución como el linfoma de Burkitt y compromete también ganglios y vísceras. Luego tenemos el asociado trasplante. Eso se ve por inmunodepresión. Si al paciente tú le tratas esta inmunodepresión, el sarcoma desaparece o disminuye en realidad. Y por último tenemos el asociado VIH, que también mejora con el tratamiento con targa. ¿Ya? Eso es todo por inmunodepresión. Esos son los 4 tipos de sarcoma que existen. Ahora, el sarcoma de Kaposi en un 95% de los casos se asocia a virus de herpes 8. ¿Ya? Siempre pídanle virus de herpes 8 al tumor y vas a encontrar que es positivo. ¿Ya? Incluso dicen que si es que no es VHH8 positivo, no es Kaposi. Algunas escuelas dicen eso, ¿no? O sea, porque está muy asociado a esta infección con este tipo de herpes. La clínica es de máculas, placas y nódulos. ¿Cuál es el tratamiento? Depende, ¿no? Si es inmunosuprimido, aumentarle pues la inmunidad, ¿no es cierto? Si no fuera así, fue como el crónico clásico europeo, los operan, ¿no? Y le dan quimio, me parece, no recuerdo muy bien. Pero en los otros sí es mejorándole la inmunidad.
Y está conformado por estas células, estas que ven acá son células endoteliales. Acá hay vasos, todos son vasos, solo que no parecen porque están tanto célula endotelial que están aplastados los vasos, ¿no? Porque acá hay glóbulos rojos todavía. Y por último tenemos, el angiosarcoma. El angiosarcoma es el tumor maligno de vasos sanguíneos, ¿ya? Y, bueno, es un tumor de muy mal pronóstico, puede ser desde muy bien diferenciado hasta un anaplásico, o sea, pobremente diferenciado, altamente infiltrativo, se mete mucho, o sea, es difícil de operar porque no tiene bordes, ¿no? Muy bien definidos como para poder extirparlo completamente. Bien, vamos ahora entonces al corazón. En el corazón vamos a hablar un poco de histología rápido, porque nos falta pulmón todavía. El corazón es simplemente una víscera formada por músculo. Y el músculo, en músculo histológicamente hay dos tipos de músculo, el estriado y el liso, no hay más, ¿ok? El estriado, ¿qué significa? Que tiene estrías. ¿Y qué son las estrías? Son las sarcómeras. Esto que ustedes ven acá con rayitas son las sarcómeras, son estrías. O sea, se parecen a la histología, parece que tuviera estrías el músculo. En cambio, el músculo liso, que es el de las vísceras, de gastrointestinales sobre todo, no tiene estrías, pero sí tiene sarcómeras, pero no ordenadas. O sea, tiene su actina, tiene su miosina, su troponina, pero en desorden, no tan ordenaditas como vemos acá. A su vez, el músculo estriado son de dos tipos. El esquelético, el que está pegado al hueso, es el voluntario, el que yo puedo mover mis manos, mis pies, todo, y el cardíaco, que es el involuntario, ¿no? No controlas el ritmo cardíaco. ¿Ya? Entonces son dos tipos de músculo estriado, el esquelético voluntario y el cardíaco, que es involuntario. Entonces, estas dos gráficas son de una fibra muscular, las dos son destriadas, o sea, una es esquelética y la otra es cardíaca. Tiene diferencias, por supuesto, histológicamente se diferencian en qué. En primer lugar, el núcleo. El núcleo del músculo cardíaco es central, en cambio del músculo esquelético es periférico, no está en el centro. El núcleo del cardíaco, máximo hay 2 núcleos por célula, máximo, generalmente es 1. En cambio, en el músculo esquelético, el voluntario, tiene múltiples núcleos. Por todos lados hay núcleo, hay un núcleo, que hay otro núcleo, o sea, es multinucleado. ¿Qué más? Otra cosa importante es, ustedes recuerdan las famosas, mejor dicho, el músculo trabaja con calcio, ¿no es cierto? Y el calcio está almacenado en el retículo. En el músculo esquelético, que es este de acá, tenemos a las famosas triadas. La triada está formada por una imaginación de la membrana celular que se llama túbulo T y 2 cisternas o retículos sarcoplásmicos. O sea, 2 retículos sarcoplásmicos y un túbulo T forman una triada. Y eso solamente es del músculo esquelético. En cambio, el músculo cardíaco no tiene eso. Tiene su túbulo T, por supuesto, que es una invaginación de la membrana celular, y tiene el retículo sarcoplásmico, pero no como tubulitos, ¿no? O sea, no está tan bien bonito, ¿no?, como lo tiene el músculo esquelético. Por eso se llama solamente diadas. O sea, tiene un túbulo T y tiene retículo sarcoplásmico. Uno lo considera, entonces se llama diada. ¿Qué más hay acá? Bueno, tiene, mitocondrias, los dos tienen, ok, seguimos. Acá está el músculo cardíaco. Se dan cuenta que estas rayitas acá son las estrías. Estas estrías son lo que sería la sarcómera, ¿ya? Y generalmente el músculo cardíaco, si ustedes ven, se divide en 2, ¿no? Como un pantalón. Así es la célula muscular cardíaca. Y algo importante que caracteriza solo al músculo cardíaco es esto que está en flechas. Eso se llama la línea Z. Ya, ese de acá. Este de acá es un disco intercalar, perdón, disco intercalar, no línea Z, el disco intercalar es esto de acá. ¿Qué cosa es este disco intercalar? Este disco intercalar es la unión que hay entre célula cardíaca y célula cardíaca. ¿Por qué tiene que haber ese disco intercalar? ¿Qué hay allí? Ahí hay uniones intercelulares, tipo gap junctions, ya, uniones gap. ¿Qué hacen estas uniones gap? Las uniones gap, que son estas proteínas que hay entre célula y célula, hacen que la información viaje rápidamente sin que haya resistencia.
entre célula y célula. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que contraerse al unísono del corazón. Si se contrae primero este y después este, tienes una arritmia. Entonces, el músculo cardíaco actúa como un sincicio. ¿Qué significa sincicio? Todos trabajamos a la vez. ¿Ok? Todos hacemos sístole, todos hacemos sístole. Todos hacemos diástole. ¿Ok? Es un sincicio de tipo funcional. ¿Ok? O sea, funcionamos al unísono. No es un sincicio anatómico. Sincicio anatómico significa que las células todas son una sola. No es así, porque son células diferentes, solo que trabajan juntas. Eso es sincicio anatómico, es cuando fuera una sola célula nada más, y no es así, ¿ok? Entonces es un sincicio funcional gracias a esto, al disco intercalar que tiene el músculo cardíaco. Por eso es que el corazón se contrae rítmicamente al unísono cada cavidad. Bueno, acá tenemos el núcleo central y miren cómo se dividen como en pantalón, y bueno, en fin, y tiene estrías, ¿no? Si ustedes logran ver bien, sí se notan unas rayitas acá, y esas rayitas que están así son las estrías, que son las sarcómeras. Bien, este es el corazón. El corazón está formado por 3 capas, el endocardio, el miocardio y el pericardio. ¿Ok? El endocardio, que es la zona más delgadita que ven acá, el miocardio, que es todo músculo, y el pericardio, que está formado por grasa y por vasos, que son las coronarias. Acuérdense que las coronarias entran de afuera hacia, mejor dicho, claro, tienen que ir desde el pericardio, ¿no es cierto?, hasta el endocardio. Así es como van penetrando hacia el corazoncito. Bien, este es el endocardio, esto es el endotelio, tejido conectivo, y debajo del endocardio, que es el subendocardio, que es esta zona de acá, si ustedes se dan cuenta, estas celulitas son diferentes a estas celulitas. Se ven más transparentes, ¿no es cierto?, a diferencia de estas de acá. Esto son cardiomiocitos, pero son cardiomiocitos especiales. Son las famosas fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, ¿se acuerdan que eran parte de todo ese sistema eléctrico del corazón que empezaba con el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, el haz de His, y de ahí aparecían las fibras de Purkinje, que se metían al ventrículo en la parte más, llegan hasta el subendocardio. Esas son cardiomiocitos. ¿Son células como las de abajo? Sí, pero tienen una función de tipo eléctrica, ¿no? A diferencia de estas de acá. Las cardiomiocitos comunes o normales que ustedes conocen, tienen una función más que todo de contracción y dilatación. Estas lo que hacen es llevar información eléctrica, que se llaman fibras de Purkinje. No son células de Purkinje, porque las células de Purkinje son del cerebelo. Ya, estas se llaman fibras de Purkinje, pero sí son células, ojo, solo que tienen ese nombre para no confundirse con las del cerebelo. Listo. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bien, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de poder bombear sangre, ¿no es cierto?, y suplir las necesidades metabólicas, no sé, respiratorias del organismo. Existen 2 tipos de insuficiencia cardíaca, un día 3 al final, ¿no? La insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca izquierda? Es infarto del corazón. Tienes un infarto, tienes una zona de tejido cardíaco que no se bombea y por lo tanto tienes un corazón insuficiente. O sea, tienes menos masa muscular para suplir las necesidades metabólicas. ¿Ya? Otra causa de insuficiencia cardíaca izquierda, la hipertensión sistémica y las valvulopatías, sobre todo las estenosis y la insuficiencia mitral. Si se dan cuenta, si tú tienes una insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a verlo acá, esta es una lesión, un infarto, que es la causa más común. Bien. Ok, si no bombea sangre del lado izquierdo del corazón hacia la parte sistémica, la sangre se queda en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Se va a la aurícula izquierda, ¿ok? Continúa. ¿Y a dónde va esa sangre? ¿A dónde sigue congestionándose? Hacia el pulmón, ¿no es cierto? Entonces tú vas a encontrar un pulmón en la cual los capilares van a estar ingurgitados. Este es un pulmón y este es un capilar, o varios en realidad, ingurgitados. ¿Por qué? Porque el corazón no puede bombear la sangre hacia los órganos, sino que todo se va hacia atrás. Y atrás del corazón izquierdo encontramos al pulmón. Entonces tenemos unos capilares ingurgitados, congestivos, y por lo tanto la presión hidrostática está aumentada. Si te aumenta la presión hidrostática aquí, ¿qué es lo que produce? Edema, ¿no es cierto? Se sale el líquido del intersticio y del intersticio hacia el alveolo. Tienes edema pulmonar.
No solamente sale agua, puede salirte uno que otro glóbulo rojo, porque tanta presión hidrostática que pueden salirse los glóbulos rojos. Si se salen los glóbulos rojos, que no debe haber en el alveolo, ¿quién lo fagocita? El macrófago alveolar. Al fagocitarlo, el macrófago metaboliza la hemoglobina del glóbulo rojo y produce un hemosiderófago, que es esto de acá. Este es un macrófago que ha digerido un glóbulo rojo y se ha quedado con el pigmento de hemoglobina, que ya ahora es hemosiderina. Estas células se llaman células de insuficiencia cardíaca. Si yo veo esto en un pulmón, yo tengo que pensar que ha habido edema, muy bien, y eso ha sido de larga data. Para que el macrófago haya metabolizado todo esto, tiene que ha pasado tiempo, a diferencia de una hemorragia aguda. Un paciente, por ejemplo, no sé, que ha sido baleado o tiene un trauma, un traumatismo, entonces una hemorragia aguda no te da tiempo al macrófago de hacer esto. En cambio, en una insuficiencia cardíaca sí, porque eso es de larga data. Poco a poco el paciente va haciendo esta patología, ¿ok? Entonces, en insuficiencia cardíaca izquierda tenemos edema pulmonar. Veamos la insuficiencia cardíaca derecha. El corazón, vamos a ver acá, ok. Quiere decir que el corazoncito, que ustedes ven aquí, no va a botar sangre, ¿a dónde? Hacia el pulmón, ¿sí o no? Porque el corazón derecho, el ventrículo derecho, lo que bota es sangre hacia el pulmón, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas para que este corazón no pueda botar la sangre hacia el pulmón? Quiere decir que el pulmón tiene algo que evita que llegue bien la sangre. Entonces, las principales causas de insuficiencia cardíaca derecha, primero, la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda, esto estamos de acuerdo. Pero insuficiencia cardíaca derecha sola, sin daño del lado izquierdo, tenemos las enfermedades pulmonares. ¿Okay? Si tienes un pulmón fibrótico o una hipertensión pulmonar idiopática, el corazón derecho quiere botar sangre, no puede porque el pulmón está rígido. Entonces tienes una insuficiencia cardíaca derecha, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Por una estenosis mitral, o sea, del otro lado, falla cardíaca congénita y, como dice acá, como consecuencia de una falla cardíaca izquierda. Lo más común de una insuficiencia cardíaca derecha primaria es un problema pulmonar, porque él no puede botar la sangre hacia el pulmón, el pobre corazón derecho. Entonces tenemos acá, si no bota sangre al corazón derecho, bueno, el corazón derecho al pulmón, entonces aumenta la presión hidrostática, ¿dónde? En el ventrículo derecho. Aumenta presión hidrostática en la aurícula derecha. ¿Y qué hay detrás de la aurícula derecha? Las cavas, ¿sí o no? Y dentro de las cavas, la cava inferior sale del hígado prácticamente, ¿ok? Y del hígado tenemos a la porta, ¿cierto? Y de la porta formada por la esplénica y la mesentérica, las venas. Entonces, todo eso va a ingurgitarse, va a llenarse de sangre. Entonces, ¿qué vas a tener? Un paciente con hepatomegalia, porque toda la sangre se está yendo hacia atrás. Si para el lado izquierdo era el pulmón, para el lado derecho tiene que ser el hígado, ¿ya? Entonces se llena de sangre y eso produce lo que llamamos hígado en nuez moscada, que está formado por una hemorragia, que es esto de acá, por la gran cantidad de sangre en los sinusoides, y tienes también isquemia centrolobulillar. Ya esto es una hemorragia con una necrosis centrolobulillar. Eso se llama hígado en nuez moscada, que es esta es la nuez moscada, ¿no? Que es una pepa, no sé, que se usa para cocinar, ¿ya? Sí, y es igualito, tal cual, ya, hígado en nuez moscada. ¿Qué más vas a tener? Si el hígado está rechoncho, ¿no es cierto? Está congestionado, eso es congestión, no es hiperemia, congestión, ¿ya? ¿Qué vas a tener también? El vaso grande, porque debajo del hígado está la porta, y la porta da la esplénica, o mejor dicho, se formó por la esplénica. Entonces, toda esa presión hidrostática aumenta hacia atrás, tenemos una esplenomegalia. Tenemos mesentéricas, la mesentérica está también aumentada la presión hidrostática. ¿Y la mesentérica de dónde venía? Viene de la sangre que trae del intestino, ¿no es cierto? Todo lo que comemos va por las venas mesentéricas. Y entonces va a haber edema de los intestinos, de la pared intestinal. Vas a tener un paciente que probablemente tenga un síndrome de malabsorción porque tienes un intestino edematizado. Ascitis, edema de miembros inferiores. Todo eso lo explica solamente la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Tendrá edema pulmonar este paciente con insuficiencia cardíaca derecha? No tiene. ¿Por qué? Porque todo va hacia atrás, ¿no? Atrás del corazón derecho no está el pulmón, está el hígado. ¿Okay? Lo que sí hay edema es en la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahí tienes edema de pulmonar. Listo.
Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica significa esta lesión, obviamente, en el corazón, que es por falta de riego sanguíneo, puede ser uno, puede ser porque tengas tu corazón tiene que latir más de lo normal, o hacer más fuerza porque tienes mayor gasto por algún lado, o tengas de repente disminución de la cantidad de oxígeno en sangre, por ejemplo, una anemia, ¿no es cierto? Una intoxicación por monóxido de carbono te puede dar una cardiopatía isquémica. Entonces tenemos la reducción del flujo coronario, como vemos acá, puede ser una aterosclerosis, vasoespasmo, trombosis, aumento de la demanda, pues, con hipertiroidismo, por ejemplo, o hipoxia por menor transporte de oxígeno, como les dije, puede ser, por ejemplo, una intoxicación por monóxido. Ok, y de los tipos de cardiopatía isquémica tenemos la angina. La angina es ese dolor precordial que tienen estos pacientes al hacer un ejercicio físico, ¿no es cierto? Ahí tenemos la estable, tenemos la que se da cuando vas aumentando tú el trabajo, tenemos la de Prinzmetal, que es por vasoespasmo, y tenemos la inestable, que puede aparecer a esfuerzos mínimos, ¿no es cierto? Luego tenemos el infarto, que es la muerte ya del tejido cardíaco, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita, que es la muerte que se da por una cardiopatía isquémica en menos de una hora. El paciente se murió, en menos de una hora de síntomas, ya se te murió el paciente, prácticamente en tu cara. Bien, entonces acá tenemos la forma más común o la causa más común de una cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. En el 70% de la reducción del área, ¿no es cierto?, te queda, lo que tiene el paciente es una angina típica, o sea, dolor con el ejercicio físico. Al 90% ya de cierre de la luz del vaso, ya tienes una obstrucción coronaria severa, donde puedes encontrar ya falla isquemia o cardiopatía isquémica crónica. Bien, eso de acá es por anatomía nada más. Ustedes saben que la arteria coronaria derecha irriga todo el lado derecho del corazón, ¿ok? Y la parte posterior del tabique interventricular, ¿no? Y la izquierda, el lado izquierdo del corazón y la cara anterior del tabique interventricular, ¿no? Entonces siempre el infarto ese que se da de cara posterior es de arteria coronaria derecha, ¿no? Y de la cara anterior es de arteria coronaria izquierda, sobre todo cuando hablan del tabique, que es lo que siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Porque siempre derecho es coronaria derecha, izquierda va a ser coronaria izquierda. Igual, el nodo sinusal está irrigado por una arteria que sale de la coronaria derecha, ya que hay una arteria del nodo sinusal, ya que es el marcapaso del corazón. Ya, vamos a dejar eso de acá, más importante. La parte histológica. En histología, ¿cómo se ve el corazón con isquemia? Esto es lo normal, ¿no? Ustedes hemos visto el cardiomiocito, ¿okay?, con sus discos intercalares. En menos de una hora, lo que va a haber es edema. Acuérdense que el primer cambio que había reversible de la célula era el edema, ¿no es cierto?, intracelular. Y vas a encontrar los miocitos, les llaman ondulados, no van a estar tan rectitos como se ven acá, sino van a empezar a ondularse. Esos son menos de una hora de producido el infarto. A las 12 a 18 horas, miren cómo ya el tejido empieza a hacerse más eosinofílico. Yo les dije también que dentro de uno de los signos histológicos de la necrosis era que un citoplasma se hacía eosinófilo. Y miren el núcleo está haciendo en este caso cariorexis, ¿no? Va desapareciendo el núcleo, ya puedo ver yo signos de isquemia. En el primer día, las primeras 24 horas, ¿qué tiene que haber después? Empieza a aparecer infiltrado inflamatorio agudo, polimorfonucleares, porque la necrosis llama a la inflamación, de eso hemos hablado. Y a las 3 semanas empieza a aparecer, ¿qué cosa? Ya empieza a aparecer las células mononucleares, miren, macrófagos que están ingiriendo los pobres miocitos que murieron y fibroblastos y vasos sanguíneos, o sea, está haciéndose un tejido de granulación prácticamente. Y a los 3 meses, el paciente posinfartado, recién tiene ya un tejido fibrótico, donde hay, ¿qué cosa? Colágeno, linfocitos, fibroblastos y vasos sanguíneos. Se dan cuenta que ese tejido jamás va a contraerse, porque no tiene, los fibroblastos, o mejor dicho, el colágeno que hay no tiene capacidad de contracción. Entonces tienes una zona en la cual no va a haber el paso de la información eléctrica no va a pasar por allí. Entonces uno de los riesgos o complicaciones de estos pacientes es que hagan arritmias, porque son zonas que están vacías, ¿no?, en las cuales no hay tejido cardíaco. Bien, acá tenemos, esta es la vida real, acá tenemos el cardiomiocito, ¿okay?, y acá vemos, esto es normal, y acá los cardiomiocitos están rojos, y hay polimorfonucleares. Esta es una zona infartada. No se parece nada que ver, no tiene, totalmente diferente a esta zona de acá que está todavía conservado el tejido. ¿Cuáles son las complicaciones? Primero, como les dije, disfunción contráctil. Esto jamás va a ser sístole. Nunca.
Arritmias, por acá no va a pasar la información eléctrica. Entonces va a haber ahí como que un desfase, ¿no es cierto?, en la información eléctrica. Rotura de ventrículo, esto es un tejido, una pared débil en los primeros 10 días. Y puede ser una pericarditis fibrinosa, que se llama síndrome de Dressler. Al segundo o tercer día puedes hacer una pericarditis fibrinosa. Trombosis de la pared, esa pared puede hacerse exactamente trombogénica, es una pared nueva que tiene ese tejido conectivo, puede hacer un aneurisma o puede extenderse. ¿Qué significa extenderse? Que puede ser que el infarto aparezca, ¿no?, en zonas adyacentes a la zona lesionada. Listo, vamos a hablar ahora de la cardiopatía hipertensiva sistémica. Es simplemente la hipertrofia que se da en el ventrículo izquierdo gracias a una hipertensión arterial. Tienes que haber descartado, ¿ok?, cualquier otro tipo de patología. Tienes que decir que si tiene hipertensión arterial, tiene hipertrofia, entonces el problema es ese, una cardiopatía hipertensiva sistémica. Ahora, la hipertrofia del ventrículo es concéntrica, o sea, es alrededor de todo el ventrículo izquierdo. Y si es hipertrofia, tú vas a encontrar cardiomiocitos grandes, ¿no es cierto? No hay hiperplasia, porque acuérdense que el músculo cardíaco no hace mitosis. Entonces vas a encontrar fibras cardíacas agrandadas y los núcleos, le llaman núcleos en furgón, que son así cuadrados, rectangulares, como los camiones. Por eso se llaman núcleos en furgón. La cardiopatía hipertensiva pulmonar es cuando el problema es en el pulmón. Si tienes una fibrosis pulmonar, por ejemplo, el corazón va a tener que, el corazón derecho, el ventrículo derecho tiene que contraerse de una manera más fuerte para poder pasar la sangre hacia el pulmón. ¿Ya? Entonces hay una serie de enfermedades que pueden producir cardiopatía hipertensiva pulmonar. Hipertrofia, acá hay hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. Hay dos tipos, aguda y crónica. La primera es dilatación y en la parte crónica, o sea, ya con el tiempo, se hipertrofia. Vamos con las cardiopatías valvulares. Vamos a hablar de dos sobre todo, la aorta y la mitral. La estenosis aórtica es muy común y eso se ve en pacientes adultos mayores. Es también como parte del envejecimiento, ¿no es cierto?, que todos vamos a pasar. Es un envejecimiento de las válvulas, es la valvulopatía más frecuente, adquirida, no es congénita. Es la causa más frecuente de estenosis aórtica y tenemos masas calcificadas, que son estas cositas que ven acá. Si ustedes los tocan es duro, ¿ok? Puede verse en miocardiopatía hipertensiva y producir angina, insuficiencia cardíaca y síncope, ¿no? Acuérdense que estas válvulas obviamente no van a hacer una buena, no se van a abrir tan bien y ni cerrar completamente, ¿no? Entonces causan cierto grado pueden causar angina, ICC o síncope. El prolapso de la válvula mitral es muy raro, no es tan común, es sobre todo de mujeres. ¿No? Y se ven estas valvulitas de la mitral como si están muy laxas, ¿ya? Y están parecen unos globos, ¿no? Porque es la pared de la válvula, que es tejido conectivo, se llena de un material mixoide. El mixoide es como si fuese la clara de huevo, una cosa así media babosa, ¿no? Media laxa, así es como se forma, que es esta zona de acá, como moco parece que tuviera. Entonces, eso es gracias porque se forma mal, ¿no es cierto?, la matriz extracelular y se llena más de ese material amorfo. Y se ven esas válvulas así rechonchas. Bien, cardiopatía reumática. Ok, la cardiopatía reumática es una enfermedad causada por el estreptococo grupo A, ¿no es cierto?, en pacientes que han tenido una infección de vías aéreas superiores, o sea, una faringitis. Afecta sobre todo a la válvula mitral en un 65-75% y ambas en un 20-25%, sobre todo es de la válvula mitral, es más común, ¿ya?, la cardiopatía reumática. Y ustedes saben que hay una serie de criterios, ¿no es cierto?, para yo decir que es una cardiopatía reumática. Y entre ellos está pues la poliartritis migratoria, la carditis, los nódulos subcutáneos con el edema marginado y la coria de Sydenham. Y bueno, hay criterios mayores y menores, esa cosa también ya lo ven bien ustedes en la parte, pero vamos a hablar de la zona de la carditis, que es lo que nos interesa. La cardiopatía reumática puede ser aguda o puede ser crónica. En la aguda tienes tres cosas. Tienes primero los cuerpos de Aschoff. Los cuerpos de Aschoff son patognomónicos de la cardiopatía reumática. ¿Qué cosa es? Simplemente son macrófagos con debris celular de células del endocardio, miocardio o de pericardio que han digerido, ¿no es cierto?, y han formado estos cuerpos, que son macrófagos, como les digo, con partes de cardiomiocitos, o sea, células muertas, cuerpos de Aschoff. Los macrófagos tienen un nombre especial acá, se llaman células de Anichkov. Estas células solamente se ven en los cuerpos de Aschoff de la cardiopatía reumática.
¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Valvulitis inflamatoria, es decir, vas a encontrar estos vegetaciones en el cierre de las válvulas de la mitral. Ya esas concreciones que ves allí son esta valvulitis inflamatoria, que con el tiempo van a fibrosarse. Eso sería ya parte de la cardiopatía reumática crónica. Ustedes ven acá cómo empiezan, las cuerdas tendíneas se fibrosan y se fusionan las válvulas, la mitral y la aórtica. O sea, esas vegetaciones que habían en la aguda se van a calcificar, se van a fibrosar y van a cerrar la válvula. Y los cuerpos de Aschoff en la cardiopatía reumática crónica, que es lo que son esos que hemos hablado al inicio, se van a pasar a ser, como a fibrosarse en el parénquima, en el tejido cardíaco, y se va a llamar placas de Maculen. Las placas de Maculen representan, dice, un cuerpo de Aschoff ya que ha sido un cuerpo de Aschoff al inicio, o sea, después se va curando, por así decirlo, y se queda una marca, y eso se llama placas de Maculen. O sea, fueron cuerpos de Aschoff en la cardiopatía reumática aguda. Estamos hablando ahora de la cardiopatía reumática crónica. Bien, la endocarditis es otra infección. Esta sí viene por sangre, ¿no es cierto? Y viaja y se depositan en el corazoncito. Hay dos tipos, la aguda y la subaguda. La aguda es de aquellos gérmenes que son muy virulentos, como el Staphylococcus aureus. ¿En quién? En válvulas normales. Y producen infecciones ulceradas e invasoras. Son tan virulentas que te pueden necrosar la válvula, ¿ya? Incluso pueden perforar el corazón. Las subagudas son de virulencia baja, como el Streptococcus viridans, enterococos y el grupo Hackett, en válvulas que son anómalas o previamente dañadas. Si bien es cierto, pero producen menos destrucción. O sea, la aguda es más destructiva que la subaguda. En aguda son vegetaciones voluminosas, destructivas, que invaden miocardio, pueden formar abscesos, embolia o aneurismas micóticos. Y en la subaguda, vegetaciones de menor tamaño. Vamos a verlo acá. Bien. Este es un corazoncito y miren, las vegetaciones son grandes, enormes, son voluminosas, destructivas, son altamente patógenas. Esto sobre todo de la aguda. Y puede incluso perforar, sangrar y perforar. Son bien patógenas estas endocarditis. Bien, esta es una diferencia de los tipos de vegetaciones de acuerdo al tipo de endocarditis. Esta, por ejemplo, es la fiebre reumática. La fiebre reumática produce estas vegetaciones pequeñas a lo largo de las valvulitas. Esta de acá es la de la endocarditis infecciosa, la que hemos hablado anteriormente, o sea, la Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus. ¿Cómo son sus vegetaciones? Son enormes, miren, grandes y destructivas. Ya pueden destruir la cuerda tendínea y hacer un prolapso, ¿no es cierto? O una insuficiencia. Esta de acá es la endocarditis bacteriana no trombótica, ¿ok? Es una endocarditis trombótica no bacteriana, al revés, trombótica no bacteriana, también llamada endocarditis marasmática. Dice, este tipo de endocarditis ocurre en contexto de cáncer, sobre todo en adenocarcinomas, o en enfermedades debilitantes con C y D. Son trombos pequeños, 1 a 5 milímetros, estériles, por eso es una endocarditis trombótica no bacteriana, es limpia, ¿ok? A lo largo de las líneas de cierre de la inflamación y no producen daño valvular, a diferencia de las bacterianas. Estas sí producen daño valvular y pueden embolizar. Y esta de acá es la endocarditis de Lippmann-Sachs, o sea, la de las lúpicas. ¿Ya? Y se dan cuenta que acá las vegetaciones están debajo de la válvula, no están en el cierre de la válvula, sino debajo. ¿Ya? Es diferente, pues acá levantaron la cuerda y ahí está esta vegetación, es diferente. Ya son unos tipos, esto es como para diferenciar morfológicamente las vegetaciones de acuerdo a la enfermedad. Bien, las miocardiopatías son esas enfermedades propias del tejido cardíaco, ¿no? Hay tres tipos. Tenemos la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. En la dilatada, su nombre lo dice, es un corazón que está totalmente dilatado, ¿ya? Y el problema acá es que no puede hacer sístole, la disfunción es de tipo sistólica. Se ve en pacientes que sobre todo se asocia alcohol, en embarazadas también, y los miocitos, si bien es cierto es dilatado, están hipertróficos con núcleos agrandados y con fibrosis. Esto que ustedes ven acá en azul es colágeno, hay fibrosis entre los miocardiocitos. La hipertrófica, es una estenosis hipertrófica subaórtica idiopática. ¿Qué significa? Si hayamos hablado de miocardiopatía hipertensiva sistémica, ¿se acuerdan que la hipertrofia era concéntrica?
¿no es cierto?, en un paciente que tiene hipertensión arterial. Aquí la hipertrofia es septal, es en el septum, es asimétrica, a diferencia de la anterior, que es por hipertensión, es concéntrica completamente. Esta no, este es del septum, hipertrofia septal asimétrica. Y el problema es una disfunción de tipo diastólica. Esta es una de las causas más comunes de muerte súbita en jóvenes, ¿no?, la miocardiopatía hipertrófica. Y parece ser que hay un problema en la alteración de la proteína de la cadena beta de la miosina. Ya tiene algo que ver ahí, alguna lesión ahí que hace que tengas este tipo de corazoncito alterado. Y la última es la restrictiva, en la cual el problema es la distensibilidad, es un corazón duro, leñoso, ¿no? No se puede distender, la disfunción es de tipo diastólica. Puede ser idiopática o por una hemocromatosis, que es hierro depositado, amiloide, radiación, las paredes son rígidas y hay fibrosis de tipo intersticial. Y ahora vamos a las miocarditis. La miocarditis es la infección del miocardio. Lo más común de las miocarditis es por virus, ¿no? Virus tipo Coxsackie en el corazoncito. Infecciosa o respuesta autoinmune primaria puede ser desde asintomática hasta muerte súbita. Dentro de las causas son Coxsackie, el tripanosoma, que es este de acá, este es el cardiomiocito, y dentro de esto tenemos los trofosoditos del tripanosoma, que son estos puntitos que ustedes ven, ese es el parásito. Corynebacterium, Borrelia, etc. Acá tenemos una miocarditis, es el miocardio, linfocítica, este es eosinofílica, esto que ustedes ven acá son eosinófilos. Okay, este es de células gigantes, esta es una célula gigante, acá hay otra célula gigante, y esta es la del tripanosoma. Y acá está el parásito, ¿no? Ya, no suele afectarse de válvulas ni endocardio, es solamente miocardio. Las pericarditis. Las pericarditis pueden ser secundarias, viral más frecuente, uremia, paciente con insuficiencia renal, y la crónica constrictiva. ¿Cómo es que puede ser una pericarditis? La pericarditis puede ir directamente por extensión directa de una miocarditis. Ahí nomás tienes el pericardio y te inflama el pericardio. Un infarto miocárdico también. El infarto miocárdico dice que a los 2-3 días hace una pericarditis fibrinosa, que es el síndrome de Dressler. Okay, también. ¿Qué más? Por un trauma. Por ejemplo, acá una tuberculosis, también te puede dar una pericarditis, un empiema en el espacio pleural, también como está cerca al pericardio, también puede hacer pericarditis. Un carcinoma también te hace una pericarditis. Hay varios tipos: la serosa, la fibrinosa, la purulenta, la hemorrágica y la gaseosa, con sus causas que ya lo van a leer ustedes. ¿Ya? Bien, acá tenemos la fibrinosa. Okay, la constrictiva, en la cual hay fibrosis del pericardio y el corazón está como atrapado en una jaula, ¿no es cierto? Generalmente puede ser un taponamiento cardíaco y hacer un shock cardiogénico. Dentro de los tumores de corazón son muy raros los primarios, casi no existen los tumores primarios de corazón. Generalmente son secundarios a otros tumores y en orden de frecuencia viene pulmón, linfoma, mama, leucemia, melanoma, hígado y colon. Ese es el orden de frecuencia de los cánceres metastásicos a corazón. Y de los tumores, uno de los más comunes dentro de los raros, ¿no es cierto?, más comunes es el mixoma. El mixoma, que es un tumor sobre todo de aurículas en mujeres, de adultos, y está compuesto por este material mixomatoso, como les dije, un material medio colagenoso, así blando, y no causa síntomas a menos que obstruya, ¿no es cierto? Si es muy grande puede obstruir el flujo de salida de la sangre y producir algún síntoma, pero si no, puede estar ahí con su mixoma. Y otro tipo de tumor maligno es el angiosarcoma, con ese que finalmente el corazón es un gran vaso. Tiene sus 3 capas, igual que un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Tiene endotelio, tiene submedia, que vendría a ser el miocardio, que es músculo, en este caso cardíaco, y tiene su serosa, que vendría a ser la denticia. Es como un gran vaso nada más. Entonces puede haber un tumor maligno, que es el angiosarcoma, y el rhabdomioma, que es el tumor benigno más frecuente en lactantes y en niños. Listo, vamos a pulmón ahora. El pulmón, vamos a hablar un poco de histología de pulmón. Vamos a hablar del epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio está formado por un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ese es el nombre completo del epitelio respiratorio. Es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Eso qué significa? Que lo vemos acá. Pseudoestratificado significa que parece que fueran varias capas, ¿no?
varios estratos, pero no, es un simple en realidad, solo que algunas celulitas, la parte apical no llega a la superficie, sino hasta acá nada más. Y algunas sí llegan todas a la superficie, por eso se llama pseudoestratificado. Cilíndrico porque es un cilindro, ¿no es cierto? Es más alto que ancho y tiene cilios, que son estos pelitos que ustedes ven acá. Los cilios tienen la característica que se mueven, tienen una proteína, tienen microtúbulos. ¿Se acuerdan de los microtúbulos del uso celular, ¿no es cierto? Cuando se hace mitosis, van jalando la célula, ya. Igual, los cilios tienen también sus microtúbulos y estos tienen movimiento. Por eso, a diferencia de las microvellosidades, las microvellosidades no se mueven, no tienen por qué moverse, solamente las microvellosidades sirven para absorber. ¿Estos sirven para qué? Para batir, ¿no? Igual que los flagelos del espermatozoide también tienen microtúbulos. Ya, ¿y qué más tenemos? Goblet cells, que son las células caliciformes, son estas de acá, bonitas, que producen moco, ¿no? Necesitamos como parte de nuestra defensa para poder capturar a todas las partículas que puedan ingresar a nuestro sistema respiratorio. ¿Qué más tenemos? Tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia, tenemos la submucosa, que hay glándulas, y tenemos el cartílago, ¿no? Estamos hablando del epitelio respiratorio, estamos hablando desde tráquea, ¿ok? Hasta bronquiolos. Bien, acá lo tenemos, histológicamente. Este es el bronquio. El bronquio se diferencia del bronquiolo en que el bronquio tiene cartílago. El bronquiolo ya no tiene cartílago. Una vez que tú no veas cartílago, eso ya es bronquiolo. ¿Tiene músculo liso? Sí. ¿El bronquio tiene músculo liso? También. Eso sí sigue. Lisos, vas a encontrar músculo liso a lo largo de todo el árbol bronquial. ¿Por qué? Porque saben que hay broncoespasmo, ¿no es cierto? Y el broncoespasmo no solamente es del bronquio, también es del bronquiolo. Ya, luego, ¿qué más tenemos? Este es el bronquiolo. El bronquiolo, a su vez, hay dos tipos de bronquiolo. El bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. ¿Qué significa bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio? ¿Cuál es la diferencia? En que el bronquiolo respiratorio tú ya respiras ahí, o sea, tú haces ya intercambio gaseoso. Y para que hagas intercambio gaseoso, ¿qué debe haber en la pared del bronquiolo? Un alveolo, ¿no es cierto? Entonces tú vas a encontrar, el bronquiolo respiratorio tiene pared de bronquio y un alveolito. Pared de bronquio, acá, como este de acá. No tienes una pared, un alveolito. Una pared, un alveolito. O sea, acá ya hago intercambio gaseoso. Luego, en cambio, el bronquiolo terminal no hace intercambio gaseoso. Solamente es vía de conducción aérea. Nada más. Hasta acá nomás es el espacio muerto anatómico. ¿Se acuerdan entonces del espacio muerto anatómico? Va desde la fosa nasal hasta el bronquiolo terminal, porque acá es imposible, anatómicamente es imposible que yo haga intercambio gaseoso, por eso se llama espacio muerto anatómico. En cambio, a partir del bronquiolo respiratorio, yo ya puedo hacer respiración, hasta obviamente el alveolo, ¿no? En el alveolo ya obviamente hay 100% respiración. Entonces, el acino pulmonar, que es la unidad funcional del pulmón, significa que tiene que ser aquella estructura en la cual yo hago intercambio gaseoso, va a ir desde el bronquiolo respiratorio hasta el alveolo, ¿no es cierto? Porque en el bronquiolo respiratorio yo puedo hacer intercambio gaseoso, por eso el acino es la unidad funcional del pulmón. El lobulillo pulmonar, lobulillo incluye el bronquiolo terminal y el acino pulmonar. ¿Ya? En el lobulillo entonces está desde bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y alveolo. ¿Importante para qué? Para hablar del enfisema, cuando hablemos ahorita de enfisema. ¿Por qué es importante la histología acá? ¿Esto qué es? Tiene cartílago, por lo tanto esto es bronquio. Acá no tiene cartílago, por lo tanto esto es bronquiolo.